Normalmente cuando pensamos en una deuda, la única salida que se nos ocurre es pagarla, ¿verdad? Pero, ¿y si el derecho tuviera otras ideas? Hoy vamos a ver las sorprendentes maneras en que una obligación puede extinguirse sin soltar ni un céntimo. Venga, vamos al lío. La pregunta central es fascinante. Más allá de saldar la cuenta, ¿de verdad hay formas para que una deuda legalmente se esfume? Pues sí, y aunque pueda sonar a truco de magia, la realidad es que el sistema legal tiene varias respuestas. Y no son atajos ni nada por el estilo, sino mecanismos muy bien pensados para dar estabilidad. Vamos a explorar los más importantes. Empezamos con la primera figura, que es la compensación. La mejor forma de imaginársela es como un borrón y cuenta nueva financiero, una especie de ajuste de cuentas automático entre dos partes que se deben dinero mutuamente. La definición legal, la verdad, es bastante clara. Ocurre cuando dos personas son al mismo tiempo deudoras y acreedoras la una de la otra. Es una solución súper elegante que evita que el dinero esté yendo y viniendo sin necesidad. A ver, con este ejemplo se ve clarísimo. Imagina que Juan le debe 1000 a Pedro, pero a su vez Pedro le debe 800 a Juan. Pues bien, aquí entra la ley. Las deudas se anulan hasta cubrir el monto más pequeño y al final la obligación de Juan se queda en solo 200. Simple, ¿verdad? Y muy, muy eficiente. Y aquí viene lo más curioso de todo. Este proceso puede ser totalmente automático. Ocurre por el simple efecto de la ley, lo que en derecho se llama ipso iure. Esto significa que las deudas pueden anularse entre sí en el mismo instante en que existen, y a veces los implicados ni siquiera se han dado cuenta. Además, no hay un solo tipo de compensación. La ley es flexible. Está la legal, que es la automática que acabamos de ver, la convencional, que es básicamente un pacto entre las partes, la facultativa, que depende de la voluntad de uno de ellos, y finalmente la judicial, que la declara un juez. Esta variedad es lo que la hace tan útil. Bueno, pues pasamos ahora a dos formas mucho más directas, que dependen de la acción de una sola de las partes o de un cambio de estatus bastante curioso. Hablamos del perdón de la deuda y de la fusión de roles. La remisión, o como la conocemos todos, la condonación, es exactamente eso. Es el acto voluntario por el que un acreedor decide, sin más, perdonar la deuda. Y puede ser sobre todo el dinero o solo sobre una parte. De hecho, la ley reconoce gestos que son súper claros. El simple acto de que un acreedor le devuelva el contrato original de la deuda a su deudor ya se considera una prueba de que le ha perdonado. Vamos, es la versión legal de romper un pagaré delante de alguien. Y ahora una figura con un nombre que llama la atención, la confusión. Se produce cuando, por azares de la vida, las figuras de acreedor y deudor acaban siendo la misma persona. La lógica aquí es aplastante, es que nadie puede deberse dinero a sí mismo. Para que nos hagamos una idea, el ejemplo clásico es el de una herencia. Si María le debe 5.000 a José y de repente José fallece y resulta que María es su única heredera, pues ella se convierte en su propia acreedora. Y en ese preciso instante, ¡zas!, la deuda desaparece por confusión. Vamos con la siguiente, que seguro que suena a todo el mundo, incluso fuera del mundo del derecho, la prescripción. Hay que pensar en ella como un reloj de arena legal. Si el acreedor deja que el tiempo pase y no reclama, su derecho a hacerlo puede desaparecer para siempre. En términos legales, la prescripción es el efecto que tiene el paso del tiempo sobre los derechos. Si el titular de un derecho se queda de brazos cruzados durante mucho tiempo, puede llegar a perderlo. Y claro, en el caso de las deudas, esto significa que el deudor puede quedar liberado. Es crucial entender que la prescripción tiene dos caras. Por un lado está la adquisitiva, que también se llama usucapión, y que sirve para ganar un derecho, como la propiedad de una casa. Pero la que nos interesa hoy es la otra, la extintiva, que es la que libera de una obligación porque el acreedor sencillamente no la ha reclamado a tiempo. Para las que se conocen como acciones reales, que suelen estar ligadas a bienes inmuebles, el plazo general es de 20 años. Es un periodo larguísimo, pensado para dar la máxima estabilidad posible a la propiedad. Pero, ¿qué pasa con la mayoría de las deudas del día a día, las que nacen de acciones personales? Pues aquí el plazo se reduce bastante, baja a 10 años. Si en toda una década el acreedor no ha movido ficha, pierde su derecho a reclamar en un juzgado. Pero ojo, que la ley establece plazos todavía más cortos para deudas muy comunes. Por ejemplo, la obligación de pagar alquileres o los intereses de un préstamo prescribe a los 3 años, y los honorarios de profesionales como abogados o médicos en solo 2. Y mucho cuidado, porque este es un matiz clave. La prescripción no borra la deuda en sí, lo que extingue es la acción judicial para poder reclamarla. Por eso, si un deudor decide pagar voluntariamente una deuda que ya ha prescrito, ese pago es totalmente válido y luego no puede pedir que se lo devuelvan. Vale, hemos visto ya varias formas en que una deuda puede desaparecer sin pagarse. Pero, ¿por qué existen estas reglas? ¿Cuál es el sentido de todo esto?
Pues mirad, en el fondo, todos estos mecanismos buscan una cosa: equilibrio. Dan seguridad jurídica para que las deudas no nos persigan toda la vida, simplifican las cosas y, sobre todo, protegen a la gente de reclamaciones tan viejas que sería casi imposible defenderse de ellas. Y esto nos lleva a la reflexión final. Todo este sistema legal se basa en encontrar un equilibrio muy, muy delicado. Así que la gran pregunta que queda en el aire es: ¿dónde está exactamente la línea justa entre el derecho legítimo de un acreedor a que le paguen y el derecho de un deudor a tener por fin un punto final en su vida económica? Ese es precisamente el balance que el derecho, con todas estas figuras, intenta mantener.